sus propios candidatos. Bárbara Vial, CNN Chile. Bueno, hay harto tema para analizar después de las encuestas de ayer y de todo lo que ocurrió en los días siguientes. Lo conversamos con el coordinador de políticas públicas del Instituto de Libertad y Desarrollo, José Francisco García. Gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. ¿Qué tal, Mónica, Daniel? Hola. Feliz cumpleaños a CNN. Muchas gracias. 6 años. Diga lo que quiera. Diga lo que quiera. Vamos a empezar con preguntas fáciles. Exacto. Hay varios puntos relevantes que salen de la encuesta C, pero partamos por lo que pasa con la presidenta Bachelet. Llama la atención varios aspectos, por ejemplo, que se le siente más lejana, incluso entre mujeres, que son el público que tradicionalmente ha sido más fiel a ella. ¿Hay una cierta pérdida de sintonía entre la presidenta Bachelet y su base electoral? Yo creo que es bastante evidente. O sea, lo primero es una mala noticia para todos. Yo diría en particular para el gobierno, pero para el país en su conjunto. Uno no quisiera llegar a niveles de aprobación de un presidente bajo los 30 o los 20 puntos. Eso es un problema además en un sistema hiperpresidencial es un problema sistémico. Como lo que pasa con el presidente Piñera, que llegó a 22 en la SEP. Y lo que pasa además con presidentes en el continente, cuando empiezan a marcar 15 puntos, 10 puntos, empiezan con los problemas limítrofes con Chile, digamos, ¿no? Esa no es una experiencia que hemos tenido en Chile, pero yo diría que ahí, en un sistema presidencial como el nuestro, bajo nivel de aprobación de un presidente era preocuparnos a todos. Hay un problema sistémico. Y respecto a la base electoral, es muy fuerte. No solamente lo muestra la CEP, la DIMAR también con fuerza. Hay una pérdida de apoyo de la clase media, ¿no? Hay mucha discusión en torno a quienes en Chile se consideran clase media. Pero cuando uno mira la agenda de la clase media, en particular sus percepciones en torno a educación y la mala evaluación de ella, yo ahí veo un correlato bastante directo. O sea, yo diría, hoy día la clase media está mirando con algún nivel de, más bien, temor, ¿no? La reforma educacional, y yo creo que hay una desconexión muy grande. Y justamente entonces a eso atribuyes que en el caso de las mujeres, ¿por qué uno podría atribuir ese temor transversal a la clase media? Pero ¿por qué en las mujeres, que son las más fieles normalmente de Bachelet, qué pasa ahí? ¿Es más sensible para las mujeres las reformas estructurales? ¿Son más conservadoras? ¿Qué pasa que con ellas, que son las que siempre votan más por Bachelet, hay una pérdida de apoyo? Es curioso el comportamiento de las mujeres, porque asimismo hay críticas fuertes al liderazgo femenino, ¿no? A liderazgos femeninos con carácter. Le pasa a Evelyn Matei, le pasa a Camila Vallejo, le pasa a Ena von Baer. Y yo creo que efectivamente esa desconexión, a mí me parece que, de nuevo, la reforma educacional, no solamente el lenguaje, la reforma estructural, la reforma educacional es una reforma que tiene como efecto un impacto en la casa muy fuerte, digamos, ¿no? Estamos en un país donde el acceso de los empleos a las mujeres, las políticas públicas, digamos, en materia de permitir el acceso de las mujeres al trabajo es extraordinariamente pobre. Yo diría, ese es un tema central. Creo que en la reforma educacional hay algo de eso en juego, ¿no? En el fondo, el equivalente a no tener un buen sistema de salas cunas o jardines infantiles es el equivalente a ver que tambaleando el colegio. Si una mamá hoy día tiene la duda, además sobre todo en un país todavía culturalmente machista como Chile, tiene la duda de lo que le va a pasar a sus hijos en marzo, tiene impacto directo además en sus propias perspectivas laborales, diría yo, ¿no? Yo creo que ahí hay una conexión que hacer. Eso por un lado. Ahora, respecto al tema más global, del tema de las reformas, ¿es que la gente no quería estas reformas? ¿Es que la gente no quería la forma en que se han aterrizado estas reformas? ¿O tal vez la gente no sabía muy bien en qué iban a consistir? Bueno, primero yo no cuestionaría que las personas no votaron por la presidenta Bachelet y por este conjunto de reformas. Ahora, es verdad que cuando uno mira otra encuesta y ve, bueno, cuáles son las razones por las cuales usted manifestó su preferencia por la presidenta Bachelet, el programa es 24%, y eso tiene mucho sentido. Hoy día, en realidad, la política, tú lo has estudiado, en el fondo, la conexión con el candidato persona. El modelo chileno se parece mucho al norteamericano, donde las personas, el candidato es demasiado relevante y los programas son más bien algo secundario. Pero, dicho eso, yo estoy de acuerdo en que las personas sí demandaban un cambio en reformas importantes y en educación de todas maneras. Pero yo creo que claramente las personas no votaron por Bachelet pensando en este debate de los fierros, de si el debate se iba a centrar sobre la infraestructura, la naturaleza jurídica del sostenedor o el problema del lucro. En realidad, el debate, aunque muchos de esos elementos estuvieron presentes, el debate en realidad era educación gratuita y de calidad. Y la gente votó por educación gratuita y de calidad, y cuando uno mira la priorización de la reforma, en realidad llega obviamente a la conclusión que lo más increíble es que la nueva mayoría de sus líderes lo tienen bastante claro. Yo nunca he escuchado en distintos foros, en los medios de comunicación, cuando me ha tocado ir al Congreso, que los parlamentarios de la nueva
nueva mayoría no digan, nosotros debíamos haber partido esta reforma planteando el fortalecimiento de la educación municipal. La pregunta es ¿por qué no pasó eso y por qué no se cambió el rumbo? Yo creo que hay una desconexión con la base electoral de la presidenta. ¿No era lógico pensar que la parte más difícil de la reforma, la que tocaba más intereses, la que probablemente rompía más huevos, por decirlo de alguna manera, que era este tema del lucro, del copago, de la selección, había que hacerla de inmediato cuando el gobierno todavía tuviera mucha fuerza política y no dejarla para después cuando tal vez ya estuviera más debilitado? Bueno, cuando uno habla con intelectuales de izquierda, esa es la estrategia, ¿no? Y esa fue la estrategia que primó. El problema de eso, y que obviamente esto está en el debate que la propia presidenta lo ha puesto en todo con todas las mayúsculas, ¿no? Aquí yo quiero hacer un cambio cultural. Y ese cambio cultural me parece que el paradigma central es este debate precisamente, el fin al lucro, al copago y a la selección. Pero se puso sobre la mesa, digamos, un debate que me parece extraordinariamente abstracto, es muy ideológico, es muy intelectual. Yo no diría que sea ideológico peyorativamente, porque a su vez implica que la centro-derecha tenga que pensar muy bien sus ideas en torno a la educación, en torno al rol del mercado, la sociedad civil y el Estado. Entonces, como debate, pero a nivel de intelectual, eso claro, es interesante, pero a nivel electorado esto no se entiende, ¿no? ¿Y ese cambio cultural va a contrapelo de prácticas culturales que ya están asimiladas por mucha gente, sobre todo en la clase media? Por ejemplo, la posibilidad de que la educación subvencionada sirva hasta cierto punto de protección o de refugio para sus hijos, o de diferenciación familiar también. ¿Ahí hay una práctica cultural que ya está asumida? Yo diría, todo lo que nos dice la encuesta es la importancia que hoy día se le asigna. Uno puede discutir si está sobrevalorado o no, pero la idea de la educación como centro de movilidad social o igualdad de oportunidades, o en el lenguaje izquierda, digamos, de superar la desigualdad, eso es un patrimonio que está hoy día en la clase media. La clase media más no siente que ningún gobierno, ni izquierda ni derecha, le regaló nada. O sea, siente que las preguntas acá sobre mérito, ¿no? El valor del mérito, que se premie el esfuerzo individual para, incluso aceptando tolerancia, diferencias de ingreso alta. Esa pregunta es muy dramática, el apoyo. Entonces, la clase media siente que se ha sacado la mugre en los últimos 20 años, que ese patrimonio y lo que implica calidad, acceso de bienes, a colegios particulares subvencionados, la libertad de elección, hoy día está en jaque. Y eso es ridículo porque era un patrimonio común. Uno pensaría que la nueva mayoría construiría sobre este patrimonio común del país. Pero esto no es un problema del modelo neoliberal, es un problema de lo que se ha hecho post-dictadura. O sea, la transición permitió generar como patrimonio común ciertos niveles de ingreso, acceso a bienes, ¿no? Las promesas del capitalismo para esta clase media, y yo creo que ella siente que hoy día está en jaque. ¿Es solo eso? ¿Es la posibilidad de elegir? ¿Es este patrimonio de la educación como posibilidad de movilidad social? O un poco lo que insinuamos antes también en la pregunta anterior, prácticas que están súper arraigadas en este modelo, como el sentir también que el diferenciarse, el que mi hijo no se junte con otro que está en mayor riesgo social, también lo veo, para algunas familias lo ven como un plus en la educación particular subvencionada. Lo que se ha conversado y dicho más crudamente, el segregarse también, para algunos es visto como un plus, y eso es difícil de cambiar, me imagino. Lo que pasa es que hoy día, yo creo que este es todo el tema de fondo, que además cuando discutimos desigualdad, yo creo que la desigualdad jamás puede ir sin apellido, ¿no? Son desigualdad de oportunidades, desigualdad de resultados, hay que poner un apellido a ese debate. Pero yo diría que la clase media hoy día lo que ve es que parte de su movilidad social, de su estatus, está vinculado estrechamente a la capacidad de educación que tengan. Y yo diría que es negativo y se siente como algo, y esto es lo más importante, tiene mucha legitimidad aquello que han construido ellos y sienten que es parte de su propio capital social. Por lo tanto, cuando se siente que eso está en disputa, porque pongámoslo en otras palabras, ¿qué era lo que era, uno diría, hasta que llamaba mucho la atención en el movimiento estudiantil del 2011? No era que marcharan los líderes estudiantiles, es que marchaban los hermanos chicos, marchaba la mamá, marchaba la abuela. Y esa marcha en el fondo no era por más Estado o simplemente por cambio del modelo. Eso eran peticiones muy concretas, eran acceso, financiamiento y calidad, porque la educación era muy cara. Cuando eso está en jaque, ¿no? Y cuando se estima que la libertad de elección hoy día, o la capacidad de elegir colegios, por ejemplo, particulares subvencionados, para tener mejor inglés, la demanda hoy día por inglés en los colegios particulares subvencionados es número 1, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso como legítimo, se siente que cualquier ataque frente a eso es un cuestionamiento. Ahora, respecto al equipo ministerial, ¿cómo evalúa el desempeño del equipo ministerial, pero también cómo evalúas la elección no vamos a repasar todo el gabinete evidentemente, pero algunos puestos claves? ¿Fueron las personas correctas las designadas, o uno podría haber previsto desde antes que algunos de los designados no eran los mejores en sus cargos? Bueno, yo creo que fue bastante transversal
que si había una característica que tenía el gabinete de la presidenta Bachelet, sobre todo las personas que eran más clave, ¿no? Interior, Hacienda, Educación, era que ante todo eran bacheletistas, ¿no? Incondicionales de ella. Y yo creo que eso hoy día le está haciendo mucho daño, porque, de nuevo, nuestro sistema hiperpresidencial potencia demasiado figuras autoritarias. Y el problema de tener figuras autoritarias, ¿no? Que en el fondo hacen que todo el sistema político, o por lo menos el gobierno, dependa de ella, implica que no haya ninguna capacidad de corregir rumbo, que no exista autocrítica, que no existan espacios para discutir acerca del rumbo. Yo hoy día el gobierno lo veo muy extraviado. Entonces, si uno tuviera que ver el problema del gabinete, es que mi sensación es que si hay un cambio de gabinete va a ser algo así como un maquillaje, porque en realidad las personas más incondicionales, que son las de confianza exclusiva, dice la Constitución, pero esto es literal, digamos, un problema más bien en el ámbito de la psicología, de la presidenta Bachelet, me resulta muy difícil que las vaya a remover, porque son parte de su proyecto, yo creo que ya las veía 4 años, entonces puede haber un cambio de gabinete, pero si realmente no sale el ministro Peñalillo, no sale el ministro Arena, no sale el ministro Izaguirre, es muy difícil que uno no siga creyendo que en realidad el proyecto de la presidenta Bachelet tiene mucho de bacheletismo, y alcanzar las metas que busca el bacheletismo, que sea un gobierno de la nueva mayoría. Y eso los partidos políticos hoy día lo resienten mucho. Y eso puede chocar con los nuevos liderazgos que existen hoy día en la democracia cristiana, donde hay una probabilidad alta que Gutenberg Martínez sea el próximo presidente. Y por otro lado con Camilo Escalona, que hay una probabilidad alta que sea presidente del Partido Socialista. Ambas personas que están lejos de este círculo bacheletista. Yo creo que ahí hay una tensión, y la tensión de fondo hoy día es la disputa de la hegemonía, ¿no? ¿Es la concertación o la nueva mayoría la que va a liderar este nuevo gabinete? Yo creo que esa es la pregunta central que hoy día está discutiendo la presidenta Bachelet con sus cercanos. Y en ese punto, ¿sería una idea que debería al menos evaluar la presidenta Bachelet, poner una figura fuerte como ministro del Interior, una especie de jefe de gobierno, como lo fue en su momento Edmundo Pérez Lloma, y ella retrotraerse una función más bien de jefa de Estado? ¿O la gente le pide que tenga las riendas derechamente y que sea ella la que lidere este proceso de reformas? Yo veo, o sea, es que es el problema. La presidenta Bachelet ya ha gastado parte importante de su capital político. De hecho, uno al revés dice, ¿qué espacio tiene para seguir cayendo? 5 puntos más, 10 puntos más. Y lo que ha pasado es que en el fondo no ha tenido un gabinete que ha sido capaz de absorber y pagar los costos políticos, ¿no? De sacar estas malas reformas que, digamos, lo que yo decía en términos agnósticos, lo que nos está mostrando las encuestas. Entonces el punto es que la presidenta Bachelet solo puede seguir gastando más capital político. No hay nada que la separe, digamos, de dejar de gastar su capital político. Y yo no veo efectivamente que el ministro Peñalillo vaya a salir. Con desaceleración, con un crecimiento en torno al 2%, baja inversión, también con una baja en las encuestas, ¿hay o aumentan las probabilidades de que la presidenta Bachelet pueda definir hacer un frenazo? Decir, vamos a bajar la velocidad, vamos a bajar este ritmo de las reformas y consolidar lo que hay, ¿o no? Yo lo encuentro poco probable por 2 elementos. Primero, porque no creo que en el corto plazo vayan a haber condiciones económicas tan extremas como para que impliquen realmente tomar decisiones de frenazo. No veo la agenda laboral postergándose, o esta versión de agenda laboral. No veo que en los próximos 2 años el clima económico se vaya a transformar en algo tan dramático. Y por otro lado, y sí veo que hay mucha disposición a seguir gastando capital político. Pero lo más importante, jamás la nueva mayoría va a tener el nivel de capital político que tiene el Congreso. Yo creo que esta es la variable clave. Hoy día la nueva mayoría tiene, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, casi 3/5 de los votos. Eso alcanza para reformas constitucionales, no solamente para reformas legales, reformas de ley de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales. Prácticamente están al límite de tener en los 3/5. Tú nunca vas a tener esa capacidad de voto. Entonces, el debate hoy día es cómo yo utilizo, al revés, como alineo a la nueva mayoría para, utilizando ese capital político que tengo en el Congreso, sacar mis reformas. Eso es lo que está en cuestionamiento. En fin, a veces no tener esa mayoría puede ser, no tener ese bloqueo de la oposición puede ser más complicado porque te traslada toda la responsabilidad. José Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted. Antes de irnos a la pausa, una buena noticia que estábamos esperando: se restablece el servicio en toda la línea